Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este viajecito por la historia de la Iglesia. En el último vídeo que hice estuve hablando un poquito acerca de mi testimonio de cuando dejé el catolicismo romano y el Señor se dignó revelar a su Hijo Jesucristo en mí. Y bueno, no me gusta hacer los vídeos tan largos, así que no es fácil en un breve vídeo contar el testimonio que no es de un día, sino de varios años, de haber conocido luego al Señor Jesucristo. Y hubo católicos sinceros que han escrito en sus comentarios, algunos comentarios inteligentes, pero también está la horda de fanáticos que vienen de estos malos apologistas católicos romanos que le llenan la cabeza de cosas absurdas que ni siquiera le enseñan lo que manda el magisterio de la Iglesia Católica Romana, sino que le enseñan sus propios traumas y le transmiten su propio fanatismo, ¿no? Entonces quería completar un poquito en este vídeo acerca del testimonio de por qué salí del catolicismo romano, por qué no voy a regresar al catolicismo romano. Básicamente les comenté que yo era un católico fervoroso, que cuando los demás compañeros del secundario se iban a jugar al fútbol, se iban a jugar a los videojuegos, yo me iba a la capilla, ¿no? Ahí a la parroquia que estaba en el mismo colegio, y así cada tarde me iba a misa y disfrutaba y gozaba realmente de esta búsqueda de Dios, hasta que un día el Señor permitió que fuese una campaña evangelística, y allí, bueno, comencé a tener esa experiencia, ese nuevo nacimiento, ese encuentro, esa revelación de Jesucristo, ¿no? Porque dijimos, así como el apóstol Pablo dijo, cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Y esta es la verdadera conversión, cuando Dios revela en un corazón a su Hijo Jesucristo. Bueno, algunos escribieron diciéndome, tú no eras católico romano, porque tú esto, porque tú aquello. Parece que tienen un yesómetro o un medidor de profundidad del catolicismo de cada uno. Pero no sé, o a lo mejor los puso el magisterio de la Iglesia Católica Romana para que ellos detectaran a los que son auténticos católicos romanos y a los que no. No lo sé. Pero criticando a algunos esta experiencia, porque yo hablé de experiencia, hablé también de las emociones, hablé de lo que experimenté en la Iglesia cristiana evangélica. Y sobre todo los que nos movemos en el mundo pentecostal. Yo quería decirles, preguntarles a estos católicos romanos si ellos han leído Primera de Pedro 1:8, que dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien ahora creéis sin verle, y os regocijáis con un gozo inefable y glorioso. Esta es una traducción de la Nácar Colunga. Dice, en quien ahora creéis y os regocijáis. Ahora os regocijáis con un gozo inefable y glorioso. ¿Qué significa inefable? Que no se puede describir. Y glorioso, es decir, un gozo que está fundamentado en la gloria de Dios, que es producto o producido por la gloria de Dios. Entonces yo les pregunto a estos católicos romanos que se asustan, porque no, tú eres un emocionalista, porque a ti tú no tuviste una revelación de Jesucristo, sino emocionalismo. Yo les pregunto, porque esto no lo dice cualquiera, lo dice Pedro. Según ustedes, vuestro obispo de Roma es el sucesor de Pedro. Así que yo les pregunto si ustedes han leído Primera de Pedro, y si esto que dice Pedro, que lo da como normal, porque él dice, ustedes ahora se gozan con un gozo que no lo pueden describir, y glorioso, producto de la gloria de Dios. Yo les pregunto si ustedes, católicos romanos, que critican, han experimentado eso. Porque eso que está diciendo Pedro es la experiencia del cristiano normal. Bien, esto para los que son protestantes, ustedes saben, o evangélicos, ustedes saben que en el siglo XVIII se produjo lo que se llamó el gran despertar, el gran avivamiento del siglo XVIII, con John Wesley, con George Whitefield, con David Brainerd, con Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, un gran teólogo, gran filósofo, un hombre intelectual, un pastor que fue el primer presidente de la Universidad de Yale. Él experimentó en su iglesia un avivamiento glorioso, un avivamiento donde se producían
manifestaciones del Espíritu Santo, cosas extraordinarias, y era criticado por algunos otros pastores debido a las experiencias. Había visiones, la gente caía al suelo, había gritos, había llanto, había quebrantamiento, verdaderas conversiones, y lo criticaban porque decían que era emocionalismo. Bueno, lo mismo que criticaban a John Wesley o a George Whitefield. Entonces Jonathan Edwards escribió el libro Los afectos religiosos, que yo les recomiendo muchísimo que lo lean, lo pueden descargar gratis de internet, donde él explica la diferencia que hay entre las experiencias que son de la carne, las que son del diablo y las que son producto, obra del Espíritu Santo. Y entonces él los confrontaba con este texto a los que lo criticaban. Y decían, pero a ver, aquí Pedro está hablando de algo que es normal en la vida del cristiano. Ustedes han experimentado un gozo que no se puede describir, que es producto de la presencia de Dios cuando la gloria de Dios los llena. ¿Ustedes han experimentado esto, ya que critican este avivamiento? Claro, se quedaban mudos los demás, porque no es lo que le parece a Jonathan Edwards, es lo que dice Pedro, como algo normal en el cristiano. Entonces, el Señor nos hizo con emociones, y cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, no obra aparte de nuestras emociones. Somos seres emocionales, y cuando el Espíritu Santo obra, afecta nuestras emociones. Eso es lo que dice Jonathan Edwards. El Espíritu Santo, cuando obra en nuestro espíritu, también obra en nuestras emociones, porque somos una totalidad. No nos separa el Señor las emociones por un lado, el intelecto por el otro, la fe o el espíritu por el otro, o el alma o las emociones o los sentimientos. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, afecta la totalidad de nuestro ser. Y eso es lo que decía Jonathan Edwards. Y los confrontaba con este texto. Y así yo quiero confrontarlos a ustedes, ya que critican al pentecostalismo de emocionalista. Yo les pregunto, ¿acaso ustedes no tienen emociones? ¿Acaso ustedes creen que cuando el Espíritu Santo obra en una persona, quita hacia un lado las emociones? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes han experimentado? Y esto no es para jactarme yo. Porque si me preguntan a mí, yo digo, sí, claro, y no una vez, varias veces, gloria a Dios, varias veces. Ese gozo glorioso, inefable, ese gozo que no se puede describir, esa presencia sobrenatural de Dios, esa gloria de Dios, que uno se metería debajo de algo porque es tan fuerte, porque es tan insoportable la gloria de Dios. ¿Ustedes la han experimentado? Pues antes de criticar, examínense a ustedes mismos a ver si están en la verdad. O sea, yo les digo, hay católicos romanos maravillosos con los cuales yo tendría una conversación de horas y me la pasaría bárbaro. Y son católicos que visitan este canal, que ven los vídeos. A veces no comentan, o a veces ponen un comentario inteligente, pero a veces vienen otros de esas hordas, de estos talibanes que vienen de canales de apologetas fanáticos que le llenan la cabeza de fanatismo. Y ni siquiera conocen su doctrina, y luego quieren decirme, no, tú no fuiste católico romano, como si estuvieran un medidor de catolicismo para decir. Ahora, lo curioso es que estos mismos católicos romanos, cuando sale un Santiago Larcón diciendo yo era protestante y ahora me hice católico, u otros dicen yo fui pastor y ahora me convertí al catolicismo romano. Bueno, estos católicos romanos van y se le tiran a los pies y le besan los pies y dicen que maravilloso, y ahí lo levantan como un trofeo y lo llevan de canal en canal exhibiéndolo. Mira, aquí hemos casado a un protestante y ahora lo llevamos como trofeo de canal en canal, sin averiguar si es verdad lo que dice, si en realidad fue pastor, si en realidad fue protestante. Y aquí hay que dar nombres y apellidos. Aquí no tenemos miedo de dar nombres y apellidos. Ahí tienen a Santiago Larcón, jactándose de haber sido un ex protestante cuando él nunca fue protestante. Yo no soy protestante, yo soy evangélico. Yo a veces hablo, digo, del protestantismo, bueno, para usar una terminología rápida y que todo el mundo entienda. Pero yo técnicamente no soy protestante porque yo no estoy suscrito a ninguna confesión de fe protestante. Ni a la confesión belga, ni a la confesión bautista, ni a la confesión de Westminster. Yo soy evangélico. No estoy adherido a ninguna confesión de fe de las iglesias protestantes. Soy evangélico, del mundo evangélico, del evangelicalismo. Entonces, cuánto menos Santiago Larcón.
Pero yo por lo menos pertenezco a la línea de las Asambleas de Dios, de la Unión de las Asambleas de Dios, que son la ortodoxia dentro del mundo pentecostal. Pero Santiago Alarcón, que era de un grupo marginal, autoproclamados profetas y apóstoles, con sus revelaciones, con sus visiones, que ni siquiera creen en la sola escritura. O sea, Santiago Alarcón nunca practicó, nunca creyó en la sola escritura. Resulta que ahora, que se hace católico, es un maestro de la sola escritura y la puede refutar y destruir en 5 minutos, cuando él nunca creyó en la sola escritura, porque él creía en las revelaciones de sus apóstoles y profetas. Él pertenecía a ese mundo marginal que nosotros llamamos sectas, porque no son pentecostales. Son sectas que siguen a apóstoles, a falsos apóstoles y falsos profetas. ¿Mm? Y ahí está, ahora dando cátedra de que él era protestante. Pero, y todos le dicen, sí, sí, le aplauden. Ahora yo digo, yo fui católico romano, y dicen, no, tú nunca fuiste católico romano. Otro me dice, no, tú no fuiste católico romano porque te burlabas, porque yo conté que fui a una campaña evangelística y me burlaba de los evangélicos. Pero él dice, no, no, tú no puedes haber sido católico porque te burlabas de los protestantes o de los evangélicos. Eso es no tener idea de la historia de la iglesia. Eso es cuando no conoces nada de la historia de la iglesia y opinas porque el aire es gratis. ¿Mm? Cuando yo conocí al Señor, cuando el Señor se reveló en mí por su gracia, en esta campaña evangelística, estábamos hace poco tiempo saliendo de la dictadura militar en Argentina. Los militares en Argentina eran ultracatólicos, así que la Iglesia Católica disfrutó de un gran poder mientras tuvo la dictadura militar en Argentina. Así que hacía poco que habíamos salido de la dictadura, que hacía poco que estamos en la democracia, todavía había mucho poder del catolicismo. El catolicismo romano no solo se burlaba de los evangélicos, los perseguía. Yo no conocía ningún evangélico. No tenía en mi familia ningún evangélico. No tenía ningún amigo evangélico. En el colegio, que era católico, no tenía un solo compañero que fuese evangélico. Yo no conocía los cultos evangélicos. Nunca había escuchado a un pastor evangélico. No existía internet, así que no, si no ibas a una iglesia evangélica, aparte no conocía ninguna iglesia evangélica, nunca entré a una iglesia evangélica, no conocía nada y a nadie en el mundo evangélico. Para mí era todo nuevo. Por eso cuando yo llegué a esa campaña evangelística me sentí como un fariseo, querías ahí rasgarme las vestiduras, cómo que gritan así, cómo que cantan así, cómo que levantan la Biblia así, qué reverencia y dónde está la liturgia. Yo ahí en un ataque de fariseísmo, porque no conocía, el único que conocía era el catolicismo romano. Y en esa época sí, uno se burlaba de los evangélicos, y no solo se burlaba, sino que la Iglesia Católica, lo que ha hecho siempre, ha perseguido a todo aquel que no estaba unido con él. Como yo les comentaba recién, yo era un católico auténtico, que tenía hambre y sed de Dios. Todas las tardes cuando salía del colegio me iba a misa. Ustedes se piensan que el sacerdote, el director espiritual, que era parte del director del colegio parroquial donde yo estudiaba, ustedes se piensan que algún día se preocupó? Es decir, este jovencito que viene todas las tardes cuando los demás se van a jugar al fútbol o se van a jugar a los videojuegos, que viene aquí a misa todas las tardes y viene los domingos, ¿no será que tiene una vocación? ¿No será que tengo que acercarme a él y ver si tiene un llamado de parte de Dios? Bueno, jamás se acercó. Ahora sí, cuando se enteró que yo estaba congregándome en una iglesia evangélica, en esa época, yo les dije, no conocía ningún evangélico porque en esta ciudad, que es la segunda ciudad más grande de Argentina, como en toda Argentina, las iglesias evangélicas, los evangélicos eran bichos raros. En esa época todavía no se había derramado ese gran avivamiento que a partir del año 85-86 luego se produce con las campañas entre algunos de Carlos Anacondia, donde miles y miles y miles de personas, de católicos romanos, corren hacia las iglesias evangélicas, porque escuchan por primera vez en su vida la predicación, la proclamación del Evangelio, de la gracia de Jesucristo. Entonces, claro, la comisión de padres ultracatólica, el sacerdote, el catequista, la directora que era una monja, cuando se enteraron que yo estaba asistiendo a una iglesia evangélica, por favor, la que se armó en el colegio, vinieron los padres a quejarse cómo podía ser que en un colegio católico romano hubiese un evangélico. ¿Cómo puede ser que un católico romano haya abandonado la iglesia católica para hacerse evangélico? Claro, lo presionaron al cura, lo presionaron a la monja. Ahí me llamó el sacerdote.
No, no puedes ir a la iglesia evangélica, no puedes leer la Biblia, te vas a volver loco. Lutero era un loco, un borracho, un mujeriego, que por eso hizo la reforma protestante. Mire, discúlpeme, señor cura, yo ni sé quién es Lutero. A mí en la iglesia evangélica no me predican de Lutero. A mí me abren la Biblia y me predican acerca de la Biblia, del Evangelio. No, bueno, no, pero tú... ¿Se creen que me dijo, que fue capaz de decirme, Gabriel, yo soy tu director espiritual, así que mira, a partir de ahora vas a venir aquí y yo voy a abrir la Biblia y te voy a enseñar? Tú, si quieres ir a la iglesia evangélica, ve, pero luego ven y yo te voy a explicar qué creemos nosotros. ¿Se creen que se tomó la molestia de decir eso el cura? No. Se lavó las manos, le hizo caso a los padres ultracatólicos que decían que no podía haber un evangélico en el colegio. Entonces, ¿qué hizo la directora del colegio? La monja me llamó. Ahí estaba mi pobre madre, ahí también católica, ella que iba a decir, estaba ahí la pobre. ¿Y qué me dijo la monja tan amorosa, tan católica ella, tan romanista, No, no sé, como haciéndole caso al Concilio Vaticano II. No, ¿qué me dijo la monja? Si usted renuncia a su fe evangélica, yo estaba en el cuarto año, me faltaba un año para terminar la secundaria, o sea, ya terminaba ese año y pasaba a quinto año, el último año. Usted me dijo, usted no va a hacer el quinto año aquí. Si usted no renuncia a su fe evangélica, usted no continúa aquí. Ahora, si usted renuncia a su fe evangélica, va a poder continuar aquí y terminar la secundaria y egresar. Claro, era todo un drama, imagínense, el último año, ¿a dónde voy? Buscar un colegio nuevo que me acepte. Te echen de un colegio. Obviamente todo ilegal. No, yo no tenía ninguna amonestación, yo no tenía ninguna sanción. Es ilegal echar a una persona por cuestiones de fe. Pero bueno, en esa época mis padres católicos tampoco querían hacer mucho problema, enfrentarse con la iglesia. O sea, tranquilo, ya veremos qué hacemos. De verdad yo no conocía nada de la reforma protestante por aquella época. A mí me habían predicado el Evangelio en una campaña evangelística y literalmente yo me había enamorado de las Escrituras, me había enamorado de la Biblia, me había enamorado del Señor. Y literalmente, como dice Pedro, yo tenía un gozo inefable. De verdad, era un gozo tremendo por aquella época. Ese primer amor, ese gozo que desbordaba, glorioso. Eso es lo que yo sentía. No sabía nada de Lutero, luego me reí cuando me enteré de Lutero allí en la dieta de Worms. Yo no puedo ir contra mi conciencia, no puedo ir contra la palabra de Dios. Allí estaba frente a los dos poderes más grandes. Estaba el emperador Carlos V, en cuyo imperio no se ponía el sol, rey de España, rey de las Américas, descubierta y conquistada por los españoles, emperador de Alemania. ¡Wow! Los Habsburgo, de la línea también de los Trastámaras. Allí estaba el nieto de los reyes católicos. ¡Wow! Temblaba la gente cuando estaba delante del emperador Carlos V. Y ahí estaba, solito mi alma, ahí estaba Luterito. Ahí estaba solo delante del emperador Carlos V, delante del enviado del Papa. El otro gran poder. La gente temblaba cuando estaba delante del emperador o temblaba cuando estaba delante del Papa. León X, los papas del Renacimiento, poderosos, de la familia que venía de los Medici, León X, poderosos. Dependía la vida o la muerte de una persona, tanto del emperador como del papa. Los dos podían decidir si vivías o morías, y no pasaba nada. Nadie se iba a oponer. Y ahí estaba el Luterito. No puedo ir contra mi conciencia, ni contra la palabra de Dios. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Yo estaba ahí delante de la monja viviendo mi pequeñita dieta de Worms. Y yo la miré a la monja y le dije, écheme si quiere, pero ni usted ni nadie va a impedir que yo siga y sirva a Jesucristo. Después, a los años, cuando leí la historia de Lutero, me reí y dije, yo, mira, tuve mi pequeñita dieta de Worms. Pero eso es el catolicismo, eso era el catolicismo en mi época. Te perseguía, sí, hasta donde podía y con el poder que tenía. Obviamente en mi época ya no podían mandarte la hoguera, si hubieran podido lo hacían, no tengo ninguna duda. A Lutero se salvó porque el príncipe de Sajonia, el príncipe elector, lo agarró y lo escondió en el castillo de Warburg, porque si no, ahí estaba achicharrado. Ahí como un churrasco iba a quedar el Lutero, como 100 años antes habían hecho con John Hus, cuando le dijeron ahí ¿cuál fue el concilio de Constanza? Le dijeron a Juan Hus,
venga, venga, dé aquí explicación de lo que usted cree, le damos un salvoconducto, usted venga. Cuando llegó ahí lo metieron preso, lo torturaron y luego lo prendieron fuego. Ese es el catolicismo romano, de que muchos se jactan. Como si uno no conociera la historia. Ustedes, católicos romanos, que son de esas hordas de estos apologetas fanáticos, no conocen la historia de la Iglesia, pero yo la conozco. No solo porque fui católico, sino porque también me esfuerzo y me preocupo por leer y averiguar qué hicieron ustedes, qué hicieron la Iglesia Católica Romana que tanto defiende. Si no les pueden callar, como Savonarola, le ofrecen primero un puesto de cardenal. Cuando no se calla, dice, no, yo no quiero el puesto de cardenal, como dijo Savonarola, entonces, ¿qué hace? Le prendemos fuego. Y así hicieron con Juan Hus, y así hubieran hecho con Lutero. Gracias a Dios en mi época, pues nada, mira, es una cuestión más bien que me hace gracia recordarlo, cuando estaba allí delante de la monja y yo haciéndome el pequeño Lutero ahí, écheme, pero yo no voy a renunciar a Cristo. Y me echaron, claro que me echaron. Es el diablo. Es el diablo. No. 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 Y vaya que se me echaron del colegio en el último año. Pero bueno, experiencias. Luego, después de muchos años, me encontré con otro chico que yo no lo conocía en ese entonces, pero él estaba en el colegio. Me dijo, ¿así que tú eres el que habían echado del colegio porque se hizo evangélico? Le digo, sí. Ah, yo me acuerdo, me dice, fue un revuelo bárbaro. Y ahora él era también evangélico. Y yo me gocé. Y después de eso, muchos otros casos. Porque en ese año, a partir de ese año, fue un gran avivamiento. Yo me convertí en un avivamiento verdadero, en un genuino avivamiento. Eran campañas evangelísticas pequeñas que se hacían en la ciudad, pero después vino Carlos Anacondia con esa campaña inmensa que duró un mes y pico. Miles y miles y miles de personas corrían hacia las iglesias evangélicas. Se empezaron a hacer 2 reuniones los domingos porque no entraba la gente. Yo fui testigo de un cambio en la ciudad. Yo puedo decir verdaderamente, a mí esto no me lo contó nadie. Yo viví ese avivamiento que sacudió la ciudad. Hacia ese entonces ser evangélico era una cosa, un bicho raro, una cosa extraña, te miraban raro. Pero cuando después de la campaña de Anacondia, donde miles y miles y miles de personas cada noche asistían a esas campañas evangelísticas, cambió totalmente la ciudad. Se llenaron las iglesias evangélicas. Ya no había una familia donde no hubiese un testimonio de una vida cambiada por Cristo. Ese es el glorioso evangelio de Jesucristo. Por eso yo me gozo y le doy gracias a Dios, no solo por Lutero, le doy gracias a Dios por el movimiento pentecostal. Porque yo vi cómo mi ciudad fue trastornada por ese poder de Dios, por ese avivamiento. Que cuando yo me convertí me echaron del colegio porque era un bicho raro, pero al poquito tiempo miles de almas salían de la Iglesia Católica Romana corriendo a escuchar el Evangelio allí en esa gran campaña evangelística y se llenaron las iglesias evangélicas y a partir de entonces no conozco una familia donde no haya un evangélico, gloria a Dios, que dé testimonio del poder de Dios, porque como les comenté en el video anterior, la salvación, la conversión es por revelación cuando Dios le place revelar a su Hijo en nosotros. No es un mero asentimiento intelectual, es un cambio de vida. Yo he visto cientos y cientos y cientos de personas que han cambiado de vida, que han pasado de las tinieblas a su luz admirable. Yo estaba en una iglesia evangélica, en una de las que estuve, y yo me asombraba y decía, Dios, no puede ser. La gente entraba sola a la iglesia. Católicos del barrio, entraban solos, nadie les invitaba, nadie los llamaba, entraban solos. Jóvenes, cantidades que venían. Yo decía, ¿cómo puede ser? Solo entran, ven la puerta abierta, vienen desesperados a escuchar el Evangelio. Eso es un avivamiento. Ese es el poder de Dios. Y eso es lo que no soportan algunos católicos romanos, que fuera de la Iglesia Católica Romana hay salvación. Y Dios se ríe de ellos. Dice, no, fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Son como los discípulos cuando le decían al Señor Jesús, vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no nos seguían a nosotros. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No se lo prohibáis. Porque está conmigo. Porque el que no desparrama junta conmigo. Pero no nos sigue a nosotros, Señor, nosotros somos tus apóstoles, nosotros somos tus discípulos. Señor dice, no importa, está conmigo. Y así son muchos católicos romanos. No puede ser que fuera de la Iglesia Católica Romana de salvación. No puede ser que Dios se te haya revelado a ti en una iglesia evangélica, en una campaña pentecostal. Y Dios se ríe de ellos. Porque, como le dijo a Nicodemo, el Espíritu sopla donde quiere. Tú eres maestro de Israel, no lo sabes, tienes que nacer de nuevo, porque si no, no vas a ver el reino de Dios. No importa que seas maestro de Israel, maestro espiritual de Israel, si no naces de nuevo,
no vas a ver el reino de Dios, porque el Espíritu sopla de donde quiere. Y así hace el Señor en estos avivamientos. Y el Señor le ha placido salvar fuera de la iglesia de Roma, por más que estos apologetas fanáticos que fanatizan a otros no lo quieran reconocer y aceptar. Fuera de la iglesia católica romana hay salvación. Por eso, queridos pastores que me escuchan, hagan campañas evangelísticas. No se trata de proselitismo, se trata de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Líderes de jóvenes que me escuchan, insistan a sus pastores que hagan campañas evangelísticas. Si no las pueden hacer fuera del templo, háganlas dentro. Pero hagan campañas evangelísticas, proclamen el Evangelio. Hay un coro pentecostal que dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, no lo dudes más. Cuando Cristo venga, Él lo pagará. Siembra la palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo. Hay miles de personas allí fuera que están sedientas de escuchar la palabra de Dios. Por más que Hugo Delgado, por más que Alarcón, Urbina, por más que todos estos apologistas romanistas que se llenan ahí hablando la boca, que se pasan horas delante de YouTube, cuando su pueblo se está muriendo de hambre, cuando su pueblo está muriendo espiritualmente, a ellos no les importa la multitud de ovejas que se están pereciendo afuera. Ellos solamente les interesa colgarse una medallita de algún debate que ganen en YouTube. Ustedes, queridos pastores, hagan campañas evangelísticas. Van a venir multitud de almas. Ustedes, jóvenes, líderes de jóvenes, hagan campañas evangelísticas y van a ver cómo su iglesia se llena. Porque el poder de Dios sigue vigente, porque la conversión es por revelación, cuando Dios le place revelar a su Hijo en nosotros. Entonces siembra la palabra. Cuando Cristo venga, Él te recompensará. Pero siembra la palabra. Otro regará, pero el crecimiento lo da Dios. No tengas miedo, el crecimiento lo da Dios. Yo soy un testimonio vivo, no solamente porque en mi vida experimenté ese avivamiento y experimenté como alguien sembró la semilla y brotó en mi corazón y brotó en mi alma, sino que yo he sido testigo de miles de personas que pasaron de tinieblas a la luz admirable de Jesucristo porque le proclamaron el Evangelio. He visto campañas evangelísticas donde multitudes han venido y realmente han cambiado de vida, porque luego yo entré al seminario de lo que aquí sería la Unión de las Asambleas de Dios, y bueno, uno tiene contacto con muchísima gente y va preguntando: ¿y cómo conociste al Señor? ¿Cómo se te reveló el Señor? Y en campañas evangelísticas, y porque me proclamaron el Evangelio, porque un compañero de trabajo me predicó el Evangelio. Así que no tengan miedo, no se dejen amedrentar por estos apologetas romanistas que ni siquiera conocen su propia doctrina, que ni siquiera conocen el poder de Dios, que nunca han experimentado el gozo del Evangelio, que nunca han experimentado, como dice Pedro, un gozo indecible y glorioso, porque nunca han sentido, nunca han experimentado, nunca han vivido en la presencia del Señor. Pero nosotros tenemos el poder de predicar el Evangelio, y el Señor, nuestro Dios, ha dicho que Él va a revelar a su Hijo Jesucristo. Nosotros sembramos la palabra, el crecimiento lo da Dios, pero lo tenemos garantizado, porque la palabra de Dios nunca va a volver vacía. Por eso, prediquen, proclamen el Evangelio. Esto no se trata de proselitismo, no se trata de forzar a las personas, de violentarlas. Esto se trata simplemente de exponer el Evangelio. Están muertos de hambre espiritualmente. Están esperando que alguien venga y les proclame el Evangelio. Pero ¿cómo creerán si nadie les predica el Evangelio? Por eso ve tú y predica. Porque el crecimiento lo da Dios, y cuando Él venga te recompensará. Bueno, me he puesto demasiado pentecostal. Volvamos. Porque ¿cuál es la mentalidad del católico de a pie? El católico de a pie no soporta estos católicos, estas hordas de fanáticos. No hablo de estos hermosos hermanos católicos romanos a los cuales yo quiero muchísimo, y a veces me duele tener que hablar así delante de ellos. Quisiera taparle los oídos con mucho amor y decir: no escuches, porque esto no es para ti. Esto no es para ti, tú eres un buen católico romano, tú eres un buen cristiano, tú eres mi hermano. Esto es para los fanáticos que vienen fanatizados de estos canales de apologetas católicos romanos que no solo no conocen su fe, sino que desobedecen a su magisterio, y en vez de alimentar a las almas, las llenan de odio y de fanatismo. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la mentalidad que tienen todavía rezago en estas cabecitas? Tenemos que remontarnos al siglo XIV, al Papa Bonifacio VIII y su bula Unam Sanctam, famosa bula Unam Sanctam,
¿Qué dice? Esto lo pueden encontrar en el Dessinger, en el numeral 468. Dice: por apremio de la fe estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa Iglesia católica y la misma apostólica, y nosotros firmemente la creemos y simplemente la confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni perdón de los pecados. Si pues los griegos, es decir, los que pertenecen a la Iglesia ortodoxa, que ya se habían separado, dice, u otros dicen no haber sido encomendados a Pedro y a sus sucesores, menesteres que confiesen no ser de las ovejas de Cristo, puesto que el Señor dice en Juan, hay un solo rebaño y un solo pastor. ¿Qué está diciendo Bonifacio VIII? Que hay una sola iglesia católica, una sola iglesia, y que esa es la católica romana, que fuera de ella no hay salvación, y que los griegos, los ortodoxos, recuerden los patriarcados que se separaron, Antioquía, de Siria, Alejandría, Jerusalén, Constantinopla, dice, si ellos no están sujetos a nosotros, no pueden salvarse, no son del rebaño de Cristo, no son cristianos, se van al infierno. Y eso es lo que decía Bonifacio VIII en su famosa bula Unam Sanctam. Ahora, ¿qué dice también esta bula? Un poquito más adelante, en el Dessinger 469. Ahora bien, someterse al romano pontífice lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda humana criatura. Es decir, Bonifacio VIII, este papa, decía que si no te sometías a él, si no te sometías al papa, no podías salvarte, porque es de toda necesidad estar sometido al papa para salvarse. Fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación, fuera del papa no hay salvación. Esto es lo que se enseñaba en la Iglesia, pero no es lo único que se enseña en la Iglesia. Después de Trento, después de la Reforma, después que el protestantismo surge, Lutero obliga, no se quiere hacer el concilio en vida de Lutero. Lutero muere poquito tiempo que se inicia el concilio de Trento, en 1545, 1546 se desarrolla el concilio de Trento, lo que le llamarían la Contrarreforma. Pero veamos qué dice el Catecismo Mayor de Pío X, que lo han hecho santo. ¿Qué dice el Catecismo Mayor de Pío X después de Trento? Y que es hasta el Concilio Vaticano II, y los tradicionalistas siguen amando este Catecismo Mayor de Pío X. Vamos a ver qué dice en el numeral 155. Se hace una pregunta aquí. ¿No pertenecen, pues, a la Iglesia de Jesucristo tantas sociedades de hombres bautizados que no reconocen al romano pontífice por cabeza? Respuesta del Catecismo Romano: no. Todos los que no reconocen al romano pontífice por cabeza no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. O sea, no es solamente Bonifacio VIII, pero es que una bula no significa que habló ex cátedra. No, es el catecismo obligatorio de San Pío X, Catecismo Mayor, hasta el Concilio Vaticano II estaba en vigencia, y eran los tradicionalistas, se les hace agua a la boca cuando leen esto. Otro numeral, 170. Veamos a ver qué dice. ¿Puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana? No. Respuesta: fuera de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, por si quedaba alguna duda, nadie puede salvarse. Este papa tenía un amor maravilloso, ¿no? Por eso lo hicieron santo, San Pío X. Continuemos con su catecismo, obligatorio para toda la Iglesia Católica Romana, hasta el Concilio Vaticano II. Dice el numeral 226, ¿quiénes están fuera de la verdadera Iglesia? Respuesta: está fuera de la verdadera Iglesia los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. Luego aquí explica en el 229, pregunta, ¿quiénes son los herejes? Y dice, herejes son los bautizados que rehúsan con pertinacia creer alguna verdad revelada por Dios enseñada como de fe por la Iglesia Católica. Por ejemplo, los arrianos, los nestorianos y las varias sectas de los protestantes. Todos los protestantes, según San Pío X o San Impío X, todos al infierno.
qué amor el del Santo Padre, vicario de Cristo. Sumo pontífice entre Dios y los hombres. Ahí está la fotito de San Pío X. Si quieren prender una vela, tengan cuidado, porque se les va a quemar todo. Este es lo más peligroso, el Papa este. Aquí comenta un poquito de una breve noticia de la historia de la Iglesia y pone la gran herejía del protestantismo siglo XVI, forjada y propagada principalmente por Lutero y Calvino. Y aquí, en el punto 129 de la historia, que tiene el catecismo, dice: el protestantismo o religión reformada, como orgullosamente le llaman sus fundadores, es el compendio de todas las herejías que hubo antes de él y que ha habido después y que pueden aún nacer para ruina de las almas. Según San Pío X, el protestantismo es el compendio de todas las herejías. Secta, herejes, están fuera de la Iglesia, están fuera de Jesucristo. Todos al infierno. Este Papa amoroso, San Pío X. Y después se preguntan por qué estos apologistas católicos romanos son como son. Pero, maravillosamente, ¿qué pasó en el Concilio Vaticano II? La Iglesia cambió. Por más que te quieran decir, no, la verdad es que la Iglesia no cambió, porque la bula no es santa, no, esto no hablo es cátedra, porque aquello, no. Hemos visto que sí, esa es cátedra. Y que esto estaba mandado a creer a todos los fieles, donde se decía que los protestantes no pertenecen a la Iglesia, se van al infierno. Pero el Concilio Vaticano II, ¿qué dice el decreto Unitatis Redintegratio? Esto lo pueden ver en el Denzinger Hühnermann, en el asterisco 4188. ¿Qué dice? Unitatis Redintegratio. En esta única y unida Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia de la unidad, y a veces no sin culpa de los hombres por ambas partes. ¡Qué cambio! Ahora resulta que ya suavizan, fuera la bula unam sanctam, al Papa San Pío X, escondelo debajo de la alfombra del Vaticano que no lo lea nadie. Resulta que ahora la culpa no era solamente de Lutero, de Calvino, también nuestra, dicen los católicos. Un poquito más adelante dice allí, estamos en el decreto Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II, un poquito más adelante dice, viene hablando de básicamente de los evangélicos, de los protestantes, dice: no obstante, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. ¿Pero cómo? ¿No decía San Pío X que se iban todos al infierno porque eran unos herejes los protestantes? ¿Que es imposible porque están fuera de la Iglesia, porque no pertenecen a Jesucristo los protestantes? ¿No decía eso? Lo acabamos de leer en el Catecismo Mayor. Eso es lo que se enseñó, no solo como vimos, que ya me olvidé el nombre del Papa, de Bonifacio VIII, del Concilio de Trento, de San Pío X. Sin embargo, ahora, en el Concilio Vaticano II, un giro total. Ahora resulta que los protestantes sí son, los evangélicos, sí son salvos, sí forman parte de la Iglesia, no en una unión perfecta, no tienen la plenitud de la fe, todas las aclaraciones, después allí la letra chiquita que ponen, ¿no? Como el contrato que pone una letra chiquita, no tienen la plenitud de la fe, solamente nosotros los católicos romanos, pero son cristianos, son salvos, forman parte de la Iglesia, son nuestros hermanos. Antes eran herejes, el compendio de todas las herejías, decía San Pío X, los protestantes son el compendio de todas las herejías. Ahora aquí dice, no, dice el Concilio Vaticano II, son hermanos nuestros.
Qué cambio, ¿no? Qué cambio. Pero claro, después salen como el sacerdote Calvo Sarraute, los de la sacristía de la Vendée, José Plasencia, Rasputín, como le llama Guido Rojas, el Barbú, le dice el Barbú Rasputín, a José Plasencia, Guido Rojas, Javier Olivera Rabasi, que aborrecen al Papa Francisco, que aborrecen al Concilio Vaticano II, que aborrecen a esto que acabamos de leer de Unitatis Reintegratio, el Lumen Gentium, lo aborrecen. ¿Qué dice Calvo Sarraute, el que ahora lo suspendieron, tuvieron que cerrar el canal, tan machito y tan valientes que eran, que se llenaban la boca hablando de en contra de los protestantes? Miremos qué decía Sarraute, cómo llamaba tontadas al Vaticano II. Pero no es que los concilios son vinculantes y son infalibles, ¿sabes? ¿Qué dice el sacerdote Sarraute de la sacristía de la Vendée acerca del Concilio Vaticano II? Contra el enemigo protestante, contra el hereje protestante. Nada de hermanos separados, de estas tontadas del Vaticano II, de hermanos separados, herejes protestantes. Y miremos qué dice del Papa Francisco aquí en la página 30 de su libro de Roma a Berlín, el último libro de sacerdote Calvo Sarraute. ¿Qué dice de Francisco? Bergoglio lo llama, así con desprecio, Bergoglio, no el Papa Francisco. Dice, cada día parece más difícil no considerarlo un títere en manos de la masonería globalista de la Agenda 2030. Solo resta preguntarse si la actitud del Papa se debe a su profunda indigencia mental. ¡Wow! O a una severa psicopatía. O a un programa previamente establecido, aunque las tres no sean excluyentes. Eso dice Calvo Sarraute, que ahora se ha hecho famoso porque salió hasta en las noticias seculares, porque junto con la sacristía de la Vendée rezaban para que el Papa se fuese pronto al cielo. Tanto que lo detestan, igual que lo detesta Javier Olivera Rabasi. Pero ahí están, ahora están todos escondidos de la sacristía de la Vendée, tan valientes que eran, porque han visto que el Papa Francisco no le tiembla la mano para echarlos del sacerdocio. Claro, han dicho, espera, cerremos el canal porque no. Ahora están todos escondidos debajo de la mesa de la sacristía y están todos escondiditos ahí abajo. Tan valientes y tan machitos que eran el padre Carlos Sarraute y los demás. Pero ¿qué les pasó? Han visto que los van a echar del sacerdocio. Y dice, no, a ver si nos echan del sacerdocio, ahora tenemos que agarrar una pala y trabajar. A ver si Carlos Sarraute va a tener que agarrar una pala y salir a trabajar y ganarse la vida como los demás. Claro, es fácil, porque como él dice, su parroquia son 4 viejecitas que sumadas la edad, dice que llegan a 300 años. Lo dice él, esa es su parroquia, 4 viejecitas que sumadas la edad son 300 años. No tienen poco que confesar, así que las despacha rápido, le mete la hostia rápido, váyanse a su casa, así yo me voy a hacer videos por YouTube y sigo despotricando contra el Papa Francisco, contra los protestantes, y somos nosotros los que vamos a salvar la cristiandad, ese grupo de escogidos, de tradicionalistas. Y aquí yo hice un video en contra de ellos, porque son protestantes infiltrados. La diferencia entre Calvo Sarraute, entre la sacristía de la Vendée, entre el Rabasi, la diferencia con Lutero es que Lutero fue un valiente, porque en esa época Lutero estaba allí a riesgo de que lo quemaran vivo. A esto a lo sumo lo pueden echar del sacerdocio y van a tener que agarrar una pala. Pero Lutero se enfrentó contra el imperio más grande que había, y se enfrentó contra el Papa, el otro imperio, que ante esos dos temblaba cualquiera. Sin embargo, ahí estaba Lutero solito, poniendo el pecho y diciendo, yo no me voy a retractar, no puedo ir contra mi conciencia ni contra la palabra de Dios. Pero estos salen, hacen videos, despotrican contra los protestantes, despotrican, llaman sectas, herejes, tontadas del Vaticano II, llaman al Papa Francisco, lo llaman un desquiciado mental, aquí está en el libro. Un perverso lo llama Francisco. Y ahora porque ve la espada de Francisco, la ve cerca, se arrugaron. Los valientes, los machitos. Porque ahora si no van a tener que ir a trabajar. Entonces todos esos fanáticos allí, Plasencia, todo esto que siguen a esto, Santiago Larcón, aborreciendo al Papa, aborreciendo su magisterio, aborreciendo el Concilio Vaticano II, tienen esa mentalidad, los protestantes son herejes. Oye, el magisterio de tu iglesia te manda, porque los concilios son vinculantes, te manda que llames a los protestantes hermanos separados.
que no son herejes, son cristianos. Están justificados por la fe en el bautismo. No, son sectas. Lutero se suicidó. Cobardes, ahora están todos allí acobardados, tan machitos que eran. Y claro, y le han llenado la cabeza a la horda de seguidores, a sus talibanes, a esos que lo siguen, le han llenado la cabeza de todas esas tonterías. En vez de enseñarle lo que enseña el magisterio, lo que acabamos de leer que enseña el Concilio Vaticano II, en buena hora que cambio. A ver si entienden, católicos queridos romanos, los protestantes y los evangélicos no vivimos de las migajas que caen de la mesa de Roma. Si nos llamáis herejes o nos llamáis hermanos separados, no agrega ni quita nada. Nosotros no vivimos de migajas. No es, ay, gracias por llamarme hermano separado, ahora me siento más feliz. Llámese hereje, me llames hermano separado, es indistinto. Es decir, Dios le ha placido revelar a su Hijo en mí y eso no lo va a cambiar nadie, porque pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo. Pero el magisterio de la Iglesia Católica Romana manda que llames a los evangélicos hermanos. ¿Le vas a hacer caso a tu magisterio vivo? Estos nuevos protestantes, como los de la sacristía de la Vendée, Calvo Sarraute, como el padre Javier Olivera Rabasi, son nuevos protestantes. Están dentro de la Iglesia Católica Romana, pero en rebeldía. No obedecen al magisterio de la Iglesia. Detestan al Papa, detestan al Concilio Vaticano II, detestan este mandato de que llamen hermanos a los protestantes y evangélicos. No, nosotros vamos a llevar herejes. No, nosotros vamos a dar la misa en latín, porque nosotros queremos dar la misa, porque nosotros somos los guardianes de la tradición. Como si los apóstoles hubieran dado la misa en latín. No, nosotros somos tridentinos. Rebeldes. Protestantes, nuevos protestantes, pero la diferencia de estos protestantes con los antiguos protestantes, lo que hicieron en la Reforma, es que aquellos eran valientes, aquellos se arriesgaban a que los mataran, a que los quemaran, a que los mandaran allí y lo hicieran chicharrón o lo hicieran un churrasco, como lo hacían en esa época con aquellos que desobedecían al Papa, o que se oponían o levantaban la voz contra algo malo que hacía la Iglesia Católica Romana, a la cual ellos pertenecían y amaban. Pero tenían el valor de salirse, de decir, yo no puedo salir, porque no puedo ir contra mi conciencia, como decía Lutero. Pero estos cobardes se quedan, no obedecen, son cobardes, no se quieren ir, porque van a tener que agarrar una pala si se van, pero se quedan dentro de la iglesia protestando, que si el Concilio Vaticano II, que si el Papa Francisco es un desquiciado mental, que si el Papa Francisco es un hereje. Cobardes. Son nuevos protestantes, pero estos nuevos protestantes son cobardes, no tienen el valor de un Lutero. Gloria a Dios por Lutero, gloria a Dios por Lutero. Bendito sea el Señor por esa reforma maravillosa que sacudió a la iglesia. Y quitó todas esas capas que le habían puesto de más siglos tras siglos de capas que tapaban el Evangelio. No les gusta, lo siento muchachos, es lo que hay. Fuera de la Iglesia Católica Romana hay salvación y ustedes no lo pueden impedir, porque el Señor Jesucristo dijo, cuando los apóstoles, es que no nos siguen a nosotros, no importa, me sigue a mí, dijo Cristo, si no se lo impidáis, se echa fuera demonio en mi nombre, aunque no lo siga a ustedes. Nosotros seguimos a Cristo y de Él esperamos el reconocimiento. Que los católicos romanos, estos fanatizados, nos reconozcan o no vivimos de las migajas que caen de la mesa de Roma. Mientras nos reconozca el Señor, en quien hemos creído, a quien amamos, y como dice Pedro, que ahora, sin verlo, nos gozamos con un gozo inefable, indescriptible, producto de la gloria, producto de la presencia de Dios en nuestras vidas, porque le ha placido al Padre revelar a Jesucristo en nuestras vidas. Bueno, hermanos, perdón que me excedí en el tiempo, pero creo que valía la pena extender y explicar un poquito más el testimonio que di en el vídeo anterior. Aclararon un puntito más rápido. Yo hablé de que soy solo Cristo, de que somos solo Cristo. Entiendo que algunos pueden entender, no dije solo Jesús, que son los unicitarios, solo Cristo. Yo pertenezco a la ortodoxia.
trinitario. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el gloriosísimo Espíritu Santo. Soy pentecostal. ¿Cómo no voy a creer en la persona maravillosa del Espíritu Santo? Los auténticos pentecostales creemos en la tercera persona gloriosa, bendita de la Trinidad, la que nos vivifica, la que nos aviva, la que nos llena de fuego pentecostal. Que el Señor los bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia.